Hola mi gente, hoy vamos a hablar sobre un tema en crisis en el mundo contemporáneo que es el sentido común. Cuando nosotros decimos sentido común, lo que decimos es que es algo que todos los seres humanos poseemos. Tanto aquel que haya ido a una escuela como aquel que no lo haya hecho. La escuela o la casa no te da sentido común. El sentido común es la capacidad innata que nosotros, Homo sapiens locuaz, en el que supuestamente nos convertimos en diferencia con los otros animales, permite que podamos vivir en comunidad, que podamos vivir en sociedad, que podamos dilucidar cosas. Pero yo nunca había pensado que el sentido común también puede fragmentarse. O sea, el sentido común puede ser determinado por actitudes culturales, ¿no? Lo cual indica que posiblemente haya culturas con un mejor desarrollo del sentido común que otras y que no correspondan necesariamente, como muchos piensan, a cuestiones de tipo moral y ética, no necesariamente, aunque la moral y la ética termina atravesando casi todos los factores. El sentido común es esta cosa que deviene en un sentido de acoger, a ayudar a que se mantenga el equilibrio en las relaciones y contigo mismo, ¿no? Si alguien está en una visita, por ejemplo, y necesita ir al baño, lo más pertinente es que esa persona pida permiso para hacerlo, ¿no? O bien, si el apuro es magnánimo, extraordinariamente imposible de tener ni un segundo de espera, pues correr al baño, ¿no? Y hacer sus necesidades, al menos en el mundo en el que nosotros vivimos, que es el mundo occidental. No sé si hay culturas, y supongo que sí, donde te den ganas de hacer del baño, lo hagas, ¿no? Por ejemplo. Pero en la nuestra, pues digamos que no es de sentido común que te hagas en la sala mientras estemos conversando, ¿no? O sea, no es normal, salvo que haya sido algo apremiante, porque te enfermaste y porque a nivel fisiológico te fue imposible de contener. Por lo tanto, alguien que haga eso se le puede acusar de no tiene sentido común, o qué le pasa, ¿no? Otras cosas, por ejemplo, donde uno puede abogar al sentido común en la cultura cubana, en el comportamiento cultural de los cubanos, al menos en lo que yo llevo de contacto, con otras nacionalidades, que han sido pues, no pocas, definitivamente. Nunca me he encontrado con que yo llegue a casa de nadie, por ejemplo, y lo primero que se me ocurra no sea saludar, porque no es solo y exclusivamente asunto de la educación formal, sino
del sentido común. Si tú llegas a una casa que no es tu casa, ya si tú decides hacerlo en tu casa, ya eso son reglas de la familia, pero digamos, de sentido común, nadie se le ocurriría, supuestamente, llegar a casa de nadie, llegar y pues, no saludar, como de alguna manera no despedirse, ¿no? Salvo que haya algunas situaciones de por medio que sea urgente no hacerlo, ¿no? Ahora mismo no puedo saber qué, pero por ejemplo, en los momentos de la despedida posiblemente hay una emergencia, una cosa, una noticia muy grave, donde tú no te vas a empezar a despedir de todo el mundo, que necesitas irte, ¿no? Y después, por sentido común, ofrecerías disculpas. Pero los cubanos son extraordinarios en esa situación, extraordinario de algo extra, ¿no? A lo ordinario, eso es lo extraordinario. Lo extraordinario no es única y exclusivamente algo favorable, sino algo que sale de lo ordinario. Y eso que sale de lo ordinario pudiera decirse que una de las grandes afectaciones que existe dentro del comportamiento actual del cubano es la crisis que hay sobre el sentido común, lo cual los lleva a proceder de maneras egoístas y de formas en las que no les importa el bien común. El sentido común aboga por el bien común, es decir, lo que yo voy a decir puede lastimar a alguien, entonces por sentido común no lo digo. Lo que yo voy a hacer, aunque yo crea que es así, no lo hago porque va a afectar a otras personas y lo hago por sentido común. Cuando las personas no actúan con sentido común dentro de la propia comunidad cubana, por ejemplo, que es lo que yo estoy refiriendo, se suele decir, bueno, tú siempre has sabido o se sabe que esa persona nunca ha estado bien de la cabeza o que si hubieran pasado 5 minutos después y le hubiera dado un aire polaco, pues esa persona hubiera salido monga, ¿no? Y tú sabes perfectamente qué palo da la yuca. O tú sabes que nació patamar del cielo le caen las hojas. Y tenemos todo un millón de dichos y frases para justificar a este personaje o a estos personajes que no tienen desarrollado o bien tienen atrofiado el sentido común. Por ejemplo, entrar a una casa y que lo primero que te diga la de la casa o la de la fiesta es: ¡ay, niña, qué gorda tú estás! Lo primerito, eso por supuesto hay una atrofia del sentido común, por supuesto. O las personas que están en una conversación o están no integrados, pero están en el proceso de una conversación donde se está hablando de algo que esas personas no conocen e intervienen, ¿no? Intervienen en la conversación totalmente desfasados de lo que se está diciendo, porque no sabe de qué se está hablando, no tiene absolutamente nada que decir al respecto, o bien acribilla, asesina, tortura y confunde todos los procesos de conversación, afectando directamente el mismo diálogo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido común. Lo que le importa es, posiblemente en su caso, está acostumbrado o acostumbrada a hablar por hablar, o sencillamente porque quiere brillar, porque quiere crear un impacto, porque quiere dar una imagen de su persona diferente, porque no tiene educación y porque todos esos factores en sí mismos afectan lo que es el sentido común, porque lo tiene en un nivel de atrofia severo, ¿no? ¿Cómo es posible que se atrofie el sentido común? ¿Es posible que el sentido común se atrofie? Es una pregunta muy interesante. ¿Cómo se llega a esa atrofia? ¿Cómo dentro de un proceso de cultura occidental donde se ha determinado que el sentido común es un sentido innato, donde se ha determinado que hay una serie de procedimientos, de comportamientos humanos
en los que tendemos a proteger, a moderar, a soslayar, a reflexionar, independientemente de nuestros principios, a determinar que hacer una cosa como esta, forma instintiva, no es correcta o al menos no es necesaria. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, es como cuando se cría un hijo al que se le permite todo. No tiene la capacidad de dilucidar cuando se equivoca. Cuando tú crías a un hijo permitiéndole todo, absolutamente todo, lo crías en el argot popular cubano en la mala crianza, ¿no? La famosa mala crianza, es un malcriado, qué sé yo, qué sé cuánto. Cuando detrás de eso hay unos padres sin sentido común, que no se han dado cuenta que lo que están criando es una bomba de tiempo, que posiblemente en un 99% eso vaya a explotar en algún momento, por lo menos en un 99% tiene altas posibilidades de explotar y 1% de salvarse por sus propios medios. O sea, él mismo darse cuenta que el sentido común en el que ha vivido ha sido un sentido común que le ha afectado, entonces sale adelante, saca la cabeza como una tortuga, camina con lentitud, con atrofia, pero camina positivamente. Entonces, cuando tú le permites una cosa a un hijo, estoy poniendo un ejemplo, es equivalente a los procesos que pueden haber, esto es como una hipótesis mía, para que alguien pierda el sentido común. Cuando tú le dices a alguien, eso que tú haces está bien, es decir, está bien no pedir permiso, está bien, miren cuántos años de nuestra existencia cubana, nuestra existencia como cubanos, hemos permitido que no se digan buenos días, hemos permitido que la vecina entre cuando hay olor a café a la casa. Huele a café, entra la vecina, ¡ay, qué rico! Huele a café. ¡Ay, estás colando café! O que a 3 casas, si tú estás por lo menos poniendo carne de res, la de allá dice, ¡oye! Te van a coger como huele a vaca. La de allá de 3 cuadras para... Como nosotros hemos permitido eso, porque creemos que eso es un asunto cultural, porque eso nos define como cubanos, eso, nos define como cubanos, en esa cosa permisible, en esa cosa de decir nosotros somos así, es decir, que aquellos que piden permiso y dan buenos días no son serviciales, son serviles, es gente que se humilla, ¿entienden? Que son gente que se rebajan y nosotros los cubanos nos rebajamos ante nadie, porque nosotros somos los bárbaros. Entonces, en ese sentido, hemos perdido el sentido común. Y al no tener eso, o al menos tener en un nivel de atrofia, no podemos dilucidar qué es correcto y qué es incorrecto. Por lo tanto, tampoco podemos dilucidar cuando estamos frente a una persona inteligente. Creemos que al final del día nadie se va a dar cuenta, o que nosotros podemos ser lo que nos da la gana, comportarnos como nos da la gana, que al final de cuentas nadie va a tomar en cuenta eso, porque es que a mí nunca nadie me ha dicho nada. Es más, es que cuando alguien me dice algo sobre mi comportamiento en algún momento determinado, yo me encabrono y yo puedo decir una sarta de palabras y malas palabras porque yo soy mejor, porque es así. Yo soy así, acéptame, ¿no? Los procesos en los cuales se involucra la falta de sentido común se heredan también. Yo lo puedo ver, ¿no? O sea, ¿cómo no se entiende que si tú dejas de hacer esto, te pasa esto? Eso es sentido común, no necesitas ir a la escuela. ¿Por qué tú no te das cuenta que el desarrollo de la amistad incluye esto, por ejemplo, y esto no lo incluye? ¿Cómo tú tienes que darte cuenta cuando es imprudente estar en un lugar, hablar por teléfono? Sí. Es de sentido común y por lo tanto no tenerlo, que si alguien te llame por teléfono, por ejemplo, o te mande un mensaje, o tenga X o Y actitud contigo de quererse comunicar, tú no hagas un intento en algún momento
para comunicarte con esa persona por el medio que sea. Es de sentido común porque por algo esa persona se está comunicando contigo. Salvo que sea scan likely o sea el que te está acosando sexualmente. Es de sentido común que no le conteste porque te está acosando sexualmente, ¿no? Entonces, estas cosas que tienen que ver con la lógica, que fue una asignatura que en Cuba no se dio porque la quitaron, porque los rusos no quitaron la lógica porque ese era razonamiento burgués. Escucha esto. Y en Cuba fue una asignatura que se quitó. Incluso los que estudiaron filosofía en la Universidad de La Habana no tuvieron lógica y nos hemos vuelto un pueblo ilógico. Ilógico en todos los sentidos. Entonces es una falta completa de sentido común, una especie de cáncer, una cosa viral sobre el comportamiento cultural del cubano que termina atrofiando cualquier relación de amistad, cualquier relación de pareja, cualquier relación con vecinos, cualquier relación contigo mismo, cualquier conversación, cualquier relación, diálogo, enfrentamiento, cualquier cosa que incluso sea llegar y saber cómo estás, también se atrofia. Apoyar en la situación con alguien, por ejemplo, que hay que apoyar y que hay que apoyar médicamente. Hay alguien que viene y determina atrofiar eso, confundir eso. ¿Por qué? Porque es como la abuela con un nieto. ¿Qué hace una abuela con un nieto? Una abuela atrofiada en el sentido común, ¿no? Pobrecito el niño. Pobrecito. Ya es un tarajayúo, pero pobrecito, yo le voy a servir la comida, pero tiene 30 años. Sí, pero yo le voy a servir, pobrecito, porque es que él está muy cansado. Ya. Esa atrofia neuronal, cultural, es una atrofia del sentido común, estoy poniendo un ejemplo, estoy siendo sarcástica, que afecta la conducta constantemente y afecta no solamente la conducta constantemente, sino que afecta todo lo que está en un entorno. Y eso se debe a la falta de lógica. Y se debe, por tanto, al haber falta de lógica, falta de sentido común. Esta es la reflexión para este lunes. Bye.